Gloria a Dios. Dios bendiga, amada iglesia. Bien, pues les saludo con la paz de nuestro Dios. Nos encontramos hoy en la casa del Señor, contentos por estar aquí, porque no todos tienen el privilegio o la bendición de poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Bien, abra conmigo la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo número 5. Gloria sea al Señor. Tiene mucho eco. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5. Y damos lectura al versículo 12 al versículo 16. Vamos a hablar sobre señales. Una de las señales que deben seguir a un cristiano. ¿Cuántos somos cristianos? Cristiano es aquel que es un seguidor fiel de Jesucristo. Es aquel que manifiesta el amor, la gracia, la misericordia de Cristo y no se avergüenza del Señor, sino que testifica de su Señor y Salvador. Hechos 5:12. ¿Lo tenemos? Bien, léalo conmigo, por favor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Mirá lo que dice el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Digan, todos eran sanados. Bien, oramos a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, que tu palabra fluya con toda libertad, que tu palabra sea ministrando el corazón de tu pueblo, tu iglesia, impartiendo conocimiento, impartiendo fe y llenándonos de autoridad, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo entendido en las Escrituras y saber echar mano de la vida eterna, de la bendición, de la herencia, del beneficio que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Padre, tu palabra enseña que uno de los beneficios es la sanidad, y que una de las señales que deben manifestarse en un cristiano es que al poner manos sobre los enfermos en tu nombre, Jesús, el enfermo tiene que sanar. Te pido que actives la fe de tu pueblo, Padre, y si alguno está enfermo en medio nuestro, Señor, te pido, mientras tu palabra corra, sánalo, Señor, porque tu palabra es nuestra medicina. Te lo pido en Jesucristo y te doy gracias. Amén y amén. Denle un fuerte gloria a Dios y una fuerte palmada al Rey de Reyes y Señor de señores. Bien, hemos tomado esta porción y quiero ministrar en esta noche con el tema las señales que siguen al cristiano. ¿Cuántos somos cristianos? Hijos de Dios. Dice la Biblia que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales. No una señal, muchas señales y aún prodigio, dice, en el pueblo. Señales y prodigios en el pueblo. Cuando Jesús murió y resucitó, antes de ascender al cielo, Él dio unas instrucciones a sus discípulos, a su pueblo, que se quedaban en la tierra. Y una de esas instrucciones que Él dio, una de esas enseñanzas que Él impartió, es que Él dijo que señales nos iban a seguir, pero si creíamos nosotros en Él. Significa que la base, el fundamento para que las señales me sigan y se manifiesten en mí como cristiano o en nosotros, yo debo creer en Jesús. Todo se centra y se enfoca en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Así dice la Biblia. Amén. Si usted abre la Biblia en Isaías 53, Isaías 53, versículos 4 y 5, dice, pues ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuisteis curados. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados por su llaga. Es una palabra que fue profetizada antes que Cristo viniera a la tierra, a través del profeta Isaías. Isaías es considerado como el predicador o como el evangelista del Antiguo Testamento, porque si usted lee todos los capítulos de Isaías, Isaías llama al arrepentimiento, Isaías está predicando y está manifestando manifestando en sí profecías referente a la vida del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros, lo que iba a pasar. Y una de las profecías que da referente cuando Cristo iba a venir en ese entonces, dice Isaías, de que él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dice, y que por cuyas llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Significa que parte de la salvación, parte del paquete, podemos decir, o parte del beneficio de la obra redentora, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, es que no solamente me salvó, sino que también me sanó, me libertó. Significa que así como por medio de la fe en Cristo yo obtengo salvación, perdón de pecado, también por la fe en Cristo obtengo sanidad divina, obtengo liberación. Y hay señales que me van a seguir por haber creído en Él, por haber creído. Uno de los requisitos principales para que se manifiesten señales en nuestras vidas por medio de Cristo es que yo debo creer que Jesús murió en la cruz, que el único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, que el único que murió y dio su vida y derramó su sangre por nuestros pecados, nuestras enfermedades y dolencias se llama Jesucristo, que el único que fue crucificado ahí y que llevó el castigo de nuestra paz y que a él su cuerpo en sí lo destrozaron, digamos así, con el látigo romano, porque el cuerpo lo despedazaron, es decir, su rostro fue desfigurado. Dice en Isaías mismo que no se halló hermosura alguna en su rostro. Entonces él sufrió dolores para darnos salvación, y en todas las llagas que hicieron su cuerpo, tanto los clavos en la mano, en el pie, la lanza que le clavaron en su costado y los látigos que en sí partieron la espalda, látigos romanos, la espalda de Jesús. Dice que por todas esas heridas, por todas esas llagas, nosotros somos curados. Y el Espíritu Santo lo confirma o lo reafirma o lo afirma en Primera de Pedro. Si usted abre en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Primera de Pedro 2, 24, está afirmando algo que dice Isaías 53. Primera de Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Y por cuya herida, aquí dice por cuya herida, en Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Quiere decir de que en el momento que yo creo en Jesús, se va a manifestar todas estas señales a mi vida. Y las señales tienen que seguirme a mí. La porción que leímos al inicio en Hechos 5:12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y una de estas señales dice claramente que las personas traían, dice, sacaban los enfermos a las calles y lo ponían, dice, en cama y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Habla y expresa y usa este término, todos eran sanados. No dice unos cuantos, dice todos eran sanados. ¿Por qué? Porque en los apóstoles se manifestaban estas señales. Ahora, ¿quién era Pedro? Pedro no era
más que una persona del vulgo. Pedro era una persona iletrada, pero Pedro era un indocto. Pero no era una persona preparada, capacitada, no era una persona que estudió, era una persona totalmente, digamos, en términos analfabeta. Era rudo. Pedro era del vulgo, era iletrado. Pero ¿qué marca la diferencia en un Pedro rudo, en un Pedro iletrado, en un Pedro analfabeto, en un Pedro pescador? Lo que marca la diferencia es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Es que Pedro entendió que cuando el maestro partió, uno de las funciones o la responsabilidad o el compromiso del cristiano es una vida de oración. Es una vida de oración. Entonces, cuando usted lleva una vida de oración, su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada, cambiada, va a ser una vida usada, ungida por el Espíritu Santo con un propósito determinado. Usted puede ser una persona, quizás no tenga o no ha tenido la facilidad de estudiar, de prepararse, no tiene ni una primaria, ni una secundaria, ni tampoco un estudio superior, pero si usted viene a Cristo y usted busca su presencia y se llena de su espíritu y comienza a leer la palabra de Dios, Dios lo va a llenar, lo va a ungir, lo va a capacitar y usted va a ser un instrumento de poder en las manos del Señor. Ese era Pedro, ese era Pedro. En Pedro vemos un ministerio, Dios usando a una persona que nadie daba nada por él. Dios usando a una persona que era iletrada, que no era preparada ni capacitada, porque Dios no hace sección de personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no hace sección de personas. Pero sin embargo vemos a un Pedro que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era porque Pedro era lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. Vamos a más atrás de Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 versículo 1 nos habla cuál era la vida de Pedro. Nos habla cuál era su proceder, cuál era su comportamiento y su testimonio en sí como cristiano, como un discípulo, como un apóstol del Señor. Dice en Hechos capítulo 3 versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En el capítulo 3 manifiesta la curación o la sanidad de un cojo de nacimiento que ponían a la puerta de la hermosa. Pero sin embargo el capítulo 3 inicia dando este preámbulo o esta introducción referente a que nos indica que antes de un milagro, antes de una señal manifestada en un enfermo, manifiesta que esas personas eran personas que buscaban a Dios, eran personas que oraban, eran personas de oración, porque la oración te abre los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La oración hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. La oración hace que ocurran cosas sobrenaturales. La oración cambia los tiempos. La oración cambia todo diagnóstico de médico. La oración hace que todas las cosas cambien. El lamento, la tristeza, las lágrimas, el dolor, la enfermedad cambie para bien y no para mal. No para empeorar, sino para mejorar. Porque en la oración, con fe en Cristo, usted mueve la mano de Dios. La fe en oración se mueve la mano de Dios. Cuando usted ora, los cielos se van a abrir. Dios inclina su oído para escuchar. Los infiernos se van a cerrar. Los demonios serán turbados. Los espíritus serán atados y echados fuera. Porque Dios se mueve y responde a la oración de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Entonces en Hechos 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál era la hora novena? ¿Cuál era la hora novena? Era las 3 de la tarde. Según el calendario y el horario judío, la primera hora comenzaba a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, usted saque cuenta, hasta las 3 de la tarde era la hora novena. La hora novena era 3 de la tarde. Significa que a las 3 de la tarde Pedro no estaba pegándose una siesta. Pedro no estaba ante el televisor viendo el fútbol ni viendo las noticias. Pedro sabía que su compromiso y su responsabilidad como cristiano era buscar la presencia, la unción de Dios para ser lleno del poder de Dios, para que las señales lo sigan para beneficio del pueblo que necesita de Dios. Hay gente que necesita de Dios. Hay gente que está enferma.
familiares que están enfermos. Nosotros mismos a veces somos atacados por el dardo de la enfermedad, porque ese es el plan de Satanás, enfermarnos, porque sabe que al enfermarnos nos limita. La enfermedad limita, la enfermedad restringe, la enfermedad nos impide hacer muchas cosas que podamos hacer o podemos hacer cuando estamos completamente sanos. Cuando usted y yo estamos enfermos, nos limitamos. El plan del enemigo es limitar nuestro caminar, nuestra fe, nuestro accionar, nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor. Aún en las cosas seculares, que yo no funcione, que viva atado o viva esclavo o dependa de un medicamento, o viva atado a una silla de ruedas, o viva atado a un diagnóstico, a una diálisis, o viva atado a una terapia, o viva atado a una muleta o a una cama. Ese es el plan de Satanás. Pero el Señor vino a traernos salvación y sanidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces a nosotros nos pertenece la salvación, pero también nos pertenece la sanidad. Y usted tiene que creer esa parte. Si no lo creemos, el problema está cuando no creemos. Cada vez que el Señor iba a sanar decía: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Porque Él accionaba la fe, Él activaba la fe. Él hacía hacer ejercicio de fe a la gente. Cuando se le acercan dos ciegos, le dicen: Señor, hijo de David, ten misericordia. El Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Le dice: que reciba la vista. Y el Señor les pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Eso significa ejercicio de fe. Usted tiene que ejercitar la fe con la palabra. Y dijeron: Señor, nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Mesías. Creo que tú me puedes sanar. Jesús no oró tanto. Jesús nomás dijo: conforme vuestra fe sea hecho, sean sanos. Y la vista les restauró, sanó, recuperaron su visión. Ese es Jesús. Entonces el factor es la fe. El problema está que nuestra fe es una fe débil, es una fe que está requebrajada, es una fe que está debilitada, porque muchas veces nos movemos por vista. Creemos, accionamos por lo que vemos, no por fe en la palabra. Pero la iglesia es llamada a vivir por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando mucho con dardos de enfermedades. Inclusive estamos en un tiempo de pandemia que llevamos para 2 años ya. Y cada vez vienen nuevos rebrotes, nuevas mutaciones, nuevas cepas, con la finalidad de traer síntomas diferentes, de enfermar, de esclavizar, de atemorizar a las personas. Pero Dios nos ha prometido que Él es nuestro sanador. Él ha prometido que señales nos deben seguir. Entonces, ¿por qué le seguían estas señales? ¿Por qué? Vuelvo acá a Hechos 5:12, dice: por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por qué le seguían señales a los discípulos? Porque hay una palabra establecida. Vámonos a Marcos. Abren Marcos, por favor. Marcos capítulo número 16. Marcos capítulo 16, versículo 17-18. Ahí está registrada las señales que el mismo Jesús dejó como conocimiento para impartición, investimiento al pueblo de Él, a sus discípulos, a su iglesia, para que estas señales se manifiesten en usted y en mí. Ahora, estas señales no solamente fueron manifestadas o fueron dadas exclusivamente a los apóstoles, no, fue a la iglesia. Tampoco es para el pastor solamente, es para todo aquel que cree. Por eso que antes en el versículo 17, primero se antepone, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Luego hay 2 puntos gramatical y ahí enfatiza 4 señales importantes que debe manifestarse en usted y en mí como cristiano. 4 señales, pero la base es creer, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. ¿Cuánto creemos? Amén. Diga: yo creo en Jesús. Creer en Jesús es creer en la totalidad de la obra redentora y la obra en sí expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él quitó nuestros pecados, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó sobre su cuerpo nuestras dolencias, y por cuya herida fuimos nosotros sanados, y por cuyas llagas fuimos nosotros curados. Amén, iglesia. Tenemos que creer esa palabra. Ahora, aquí en Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, la base y el fundamento, el requisito es creer. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque dice: en mi nombre
Es en el nombre de Jesús que estas señales se van a manifestar en usted y en mi vida. Y usted tiene que pedirle a Dios que estas señales se manifiestan. Y le quiero rapidito decir, aunque no es de hablar de todas las señales, más enfatizar en lo que es la señal de sanidad, pero les quiero enseñar las 4 señales, una forma rápida. Dice, primera señal, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué señales? Es una señal de autoridad. Es una señal de autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Significa, yo te he dado autoridad, yo te he dado poder para que en mi nombre tú reprendas a los demonios que operan en personas, que operan en vidas, que operan en familias, en sociedades, demonios que traen maldiciones generacionales en muchas familias. Usted tiene autoridad para reprender demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa autoridad? Entonces la primera señal es señal de autoridad. La segunda señal es señal de investimiento, es señal de empoderamiento. Dice, hablarán en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Habla de lenguas angelicales. La Biblia dice en Corintios 14 de que el que habla en lengua habla misterio con Dios, que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, que el que habla en lengua nadie le entiende, ni aun los demonios, porque es un idioma único, angelical, divino, que el Padre solamente lo da para tener comunicación con sus hijos. ¿Cuándo se manifiesta esa lengua? Es un investimiento, es un empoderamiento. Investimiento significa, en el caso de un militar, un soldado, que el soldado usa un uniforme, pero luego se inviste el soldado. Usa chaleco, usa casco, lleva cinturón de campaña, lleva sus botas, lleva sus alpineras, lleva granada, lleva su fusil, tiempo antiguo, su escudo. Entonces lo arma, lo equipa. Eso se llama empoderamiento, investimiento. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted tiene que pedir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para que la segunda señal en el nombre de Cristo se manifieste. Hablarán nuevas lenguas. Está hablando de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Si usted lee en Hechos capítulo 19, cuando Pablo visita Éfeso y se encuentra con unos hermanos cristianos, le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. O sea que no tenían una enseñanza, un discipulado de que ellos tenían que recibir el Espíritu Santo y ser lleno, investido por el Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo le dice, entonces vosotros, ¿en quién fuiste bautizados? Ellos le dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le dice, bueno, ciertamente Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces luego Pablo los manda a bautizar, dice, eso está en Hechos 19, los manda a bautizar a estos discípulos en Éfeso conforme al patrón o al modelo o la ordenanza establecida por Jesús en Mateo 28. Y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el modelo, el patrón, esa es la orden, la disposición de Jesús para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es importante que cumplamos ese acto de fe, de obediencia, que es el bautismo. Entonces dice que después que fueron bautizados, dice que vino Pablo y les impuso las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando Pablo les impone la mano, dice que ellos fueron bautizados y hablaron en otras lenguas y profetizaron. O sea que a través de la imposición de manos se imparte el bautismo, la llenura del Espíritu. Y también viene lo que es los dones como regalos de parte del Señor. Y uno de esos dones, como confirmación de que he sido ungido, investido, empoderado por el Espíritu Santo, como una señal, es las lenguas angelicales. Por eso dice, en mi nombre, primera señal de autoridad, echarán fuera demonios. Segunda señal, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, como señal de investimiento, de empoderamiento. La tercera señal dice, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. La tercera señal es una señal de protección, de cobertura. Se llama señal de cobertura, de protección. ¿Qué es una cobertura? Es una cubierta, por decir, estamos bajo la cobertura de esta edificación, bajo este techo, que si afuera hay una balacera, entre bandas, entre pandillas están disparando, aquí estamos seguros porque estamos cubiertos aquí. Una cobertura es que cuando está lloviendo usted pone el paraguas le da una cobertura de que usted no se moja, y todo el que entra al paraguas no se va a mojar. Entonces la cobertura es que Dios dice,
yo te protejo. Que aunque tomes en la mano serpiente y aunque alguien te dé algo mortífero, un veneno, una brujería, una hechicería, dice, no te hará daño. Esa es la cobertura, la protección que Dios te da. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la cuarta señal, es que lo que estoy enfatizando, dice, y pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. ¿Para quién es esta señal? ¿Para el pastor? No, para todos. Dice, y estas señales seguirán al que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En mi nombre. En mi nombre, dice Jesús. Entonces la base del fundamento es creer en Jesús. ¿Por qué solo Jesús? Porque Jesús es el único que murió en la cruz, que venció al diablo, los demonios, que le quitó el libro, los decretos, que no era contrario, lo exhibió públicamente triunfando en el madero, lo avergonzó a Satanás, los demonios, venció el pecado, la muerte, las enfermedades y toda maldición. Entonces, en el nombre de Jesús, que los demonios, las enfermedades, la muerte y las maldiciones se sujetan y se someten y son echados fuera, porque Jesús lo venció en la cruz. No es María, no es Gregorio, no es el niño divino, es Jesús. No es el Jesús religioso, es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús del gran poder, no es el Jesús de los milagros, es el Jesús de la Biblia. Amén, iglesia. Es el Jesús de la Biblia, el que murió, el que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre, y que camina con la iglesia como Señor de señor y Rey de reyes. Jesús, el que es cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo. Y dice la Biblia que Satanás está bajo los pies de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que Satanás está bajo los pies de la iglesia. Por eso que la iglesia debe caminar siempre en unidad y en humildad, y de la mano agarrado de Cristo. Entonces, lo que estoy enfatizando más es la cuarta señal, que es señal de sanidad. Dice, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. En mi nombre esta señal. Por eso dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios. Por mano de los apóstoles. Lo llevo a otra porción. En Marcos 6:13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Le estoy dando base bíblica para que usted tenga fundamento, para que usted se llene de fe. La palabra le llena de fe, la fe le llena de autoridad. La palabra le da conocimiento, el conocimiento de los misterios de Dios, que es para usted y para mí. Déjese de gastar plata en medicamentos, déjese de estar gastando plata en tantos exámenes y en tantos especialistas que lo que hacen es un negociado hoy en día, porque tristemente toda gente se ha corrompido. Aquí había una doctora que ya partió con el Señor, y a ella nos manifestaba a nosotros que los compañeros de ella, doctores, especialistas, le decía, tú eres una mala compañera, porque te llega un cliente y no me la mandas, dice, no me lo mandas a nosotros, no lo mandas al especialista en otorrino, en faringe, el otro en lo que es del corazón, en el psicólogo. Dice, danos de comer. La consigna es que si te llega un paciente a ti, tú tienes que pasarlo por todos los especialistas para que todos comamos, aunque no tengan necesidad. Entonces eso es exprimir al pueblo. Pero hacia allá ha llegado la gente, tristemente. Y decía, ¿por qué tengo que mandarlo? Si con los que yo le diagnostico y oro, porque son personas que le hablo de Cristo, y Cristo es el sanador. Dice, tú eres una mala compañera, tú no eres una compañera leal a nosotros. Dice, no, ustedes son los desleales, ustedes son los que están mal, no tienen ética. Porque hay que tener ética y hay que tener moral también. Entonces, tristemente, así está el mundo. Entonces, déjese de estar gastando plata en que usted tiene una agenda donde el lunes visita al cardiólogo, el martes visita al psicólogo, el miércoles visita al traumatólogo, el jueves visita al ginecólogo, el viernes visita al de gastroenterología, y si sábado y domingo tendría, también usted tuviera agenda sábado y domingo. Y vive solamente enfrascado en médico y creyendo al médico, y cada día más pelado que la pepa de guava. Y se llena de tantos medicamentos cuando la sanidad está aquí. Cuando el médico de excelencia para la iglesia se llama Jesucristo. Cristo es el médico de la iglesia. Cristo es el médico de su pueblo. Alabado sea su nombre. Solamente cree y verás la gloria de Dios. En Marcos 6:13, cuando Jesús comisiona a los discípulos,
Y le dice, y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo ahí, dice, y echad fuera demonios. Dice, ellos echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos se movían bajo esta ordenanza, bajo este patrón, bajo este formato, bajo esta enseñanza de Jesús. Ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, una señal de autoridad. La otra señal es la señal de prodigios, de milagros. La cuarta señal es señal de prodigios y milagros. Pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Pero ellos recibían orden del maestro de que cogían aceite ungido, porque el aceite se lo unge para que el Señor deposite una unción ahí, y frotaban con aceite al enfermo, y dice, el enfermo se sanaba. Eso es dado a usted y a mí como iglesia. Entonces, usted está enfermo, coja aceite. Traiga, cómprese un frasquito de aceite de oliva, tráigalo al altar. Mientras se desarrolla el servicio espiritual, el Espíritu Santo desciende y unge este lugar, unge lo que hay en el altar, unge el aceite. Y luego al término, pastor, ore por el aceite. Pero ya el aceite está ungido, porque el que unge se llama Espíritu Santo. Y usted se lleva el aceite y usted lo tiene en caso de una dolencia, una enfermedad, de un niño, un familiar que sea usted. No tema, no dude, crea esta palabra, crea que estas señales le deben seguir a usted y a mí, porque si usted es un cristiano, un hijo de Dios, deben seguirle estas señales. Tiene la autorización de parte del Padre de usar el nombre de Jesús y usar con aceite y poner mano. Eso está aquí. Usted cuando ore diga, Padre, tu palabra dice en Marcos 16, 17, que estas señales seguirán a los que creen. Yo creo en ti, Jesús. Y tu palabra dice, como señal de prodigio y milagro, que yo pondré manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Y coja aceite y unca con aceite, y va a ver usted la gloria de Dios. Amén, iglesia. Entonces los discípulos aplicaban este formato, este patrón. ¿Y por qué nosotros no lo aplicamos? ¿Por qué se nos hace más fácil correr a un médico, ir a las 5 de la mañana, hacer horrenda cola y pasar todo el día con hambre y teniendo al niño ahí llorando, cuando es fácil? Tráigalo a la iglesia o en su propia casa. Usted tiene autoridad. La autoridad solamente la tiene el pastor. La autoridad le es dada a la iglesia. Si usted es iglesia, coja aceite, acueste al niño, doble rodilla, cite la promesa, cite la palabra. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, que señales seguirán los que creen, que para el que cree todo es posible. Pongo mi mano con aceite, declaro sano, fuera toda enfermedad. La enfermedad tiene que irse. Las enfermedades, la mayoría, son causadas por espíritus que entran en un cuerpo y se albergan o se introducen o se posan ahí o moran en un órgano. En un órgano. Y cuando usted reprende en el nombre de esa enfermedad, se va, suelte ese órgano. Ese órgano que está enfermo son causados por espíritus. Aún la misma fe, y se lo muestro con la Biblia. En Mateo 8:14. En Mateo 8, le estoy hablando un mensaje de fe, de sanidad, para que usted aplique la palabra y usted aprenda a ejercer la autoridad y déjese de gastar dinero. Ese dinero mejor ahórreselo en familia, alabado sea el Señor, y declare las palabras de fe, las promesas de fe. Aprende a echar mano de la bendición y los beneficios que el Señor nos ha dado a nosotros. En Mateo 8:14, ¿lo tiene? Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Estaba acostada con fiebre. ¿Qué pasó? Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, Jesús viene, la ve que está acostada, está enferma, está con fiebre. Jesús solamente la toca. A través de la imposición de manos se imparte. Hay impartición a través de la imposición de manos. Por eso usted tenga cuidado, no se deje imponer mano de cualquiera. Una cosa es que usted ore por un enfermo, a su familia, a sus hijos. Otra cosa es que usted se deje poner mano de cualquiera. No todo el que se llame pastor o ministro es un hombre lleno de Dios,
lleno de fe y del temor de Dios. Porque hay mucha gente que anda en adulterio, anda ministrando. Hay mucha gente que anda en borrachera, anda en mentira, anda engañando y anda ministrando la palabra. Entonces dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó, la fiebre se fue. Mire, la fiebre, Jesús tocó y la fiebre se fue. Jesús tocó y la fiebre que la tenía atormentando aquella señora, suegra de Pedro, se fue. Son espíritus. Inmediatamente dice que la suegra que estaba acostada por la fiebre se levantó. ¿Y qué más hizo? Y le servía. Entonces, aquí hay principios espirituales. ¿Para qué usted quiere que Dios le sane? ¿Para ver televisión? ¿Para andar de shopping? ¿Para andar pecando? ¿Para hacer cosas que no glorifican a Dios? ¿O para servirle a Dios? Uno de los factores principales que usted debe reclamar su sanidad es porque usted es un hijo de Dios. Y segundo, porque es un seguidor de Cristo. Y tercero, porque usted es alguien que sirve a Cristo. Y servir a Cristo es testificar de Cristo. No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. ¿Y quién era Pablo? Oiga, Pablo no era cualquiera. Pablo no era como Pedro, del vulgo, iletrado, analfabeto. ¿Sabe quién era Pablo? Pablo era miembro del Sanedrín. Significa, Pablo era como que dice hoy en día, un diputado, un asambleísta. Bueno, hoy en día los asambleístas es cualquiera. Pero ser miembro de un Sanedrín es una persona preparada y capacitada. Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo era judío de la tribu de Benjamín, de la religión de los fariseos, apegado a la ley. Pero Pablo tenía otra nacionalidad, que era romano. En aquel entonces, en el imperio romano que gobernaba, tener nacionalidad romana no era cualquiera. Era una persona de influencia. Pablo era una persona de excelencia. Pablo era un excelentísimo. Para una persona capacitada y preparada a los pies de Gamaliel, un maestro respetado en aquel entonces por los grandes eruditos y maestros. Ese era Pablo. Pablo no era cualquiera. Pablo era lo contrario de Pedro. Pedro era el vulgo, analfabeto y letrado. Pablo era un hombre que se codiaba con los magistrados, que se codiaba con los reyes. Por eso es que Pablo fue a los reyes. Amén. Pablo tenía puerta abierta para entrar a hablar con los reyes. Era una persona muy elocuente, muy capaz. Era un docto en la palabra. Persona muy preparada. Ese era Pablo. Y ese Pablo muy preparado es que dice en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo, ¿qué dice? Del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El evangelio es poder para salvación. El evangelio es poder para sanidad, poder para sanar, para libertar, para restaurar, para transformar, para cambiar vida. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio. Pero tiene que avergonzarse del evangelio, sea quien usted sea. Si usted es un profesional, si usted es una persona preparada, si usted es un ingeniero, un doctor, un abogado, un máster, lo que sea, usted no se avergüence del evangelio. Amén. No se avergüence del evangelio, porque esto es poder de Dios. Si la prostituta no se avergüenza de ser prostituta y prostituirse en las calles y saber que lo conocen. Si el ladrón, el sicario en Dios se avergüenza de saber que es un ladrón, un criminal, un sicario. Si el homosexual siendo hombre se avergüenza de estar vestido de mujer, y las mujeres molestando y vacilando a las mujeres como lesbianas, no se avergüenza. ¿Por qué avergonzarnos nosotros de llamarnos hijos de Dios y de testificar del Cristo de la gloria, del dador de la vida? Por eso dice Pablo, todas las cosas que para mí eran ganancias, ahora dice, las tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús.
No hay nada más grande en esta tierra, no hay conocimiento más grande que te llene de elogio y de gloria y de honra que el conocimiento de las Escrituras, de conocer a Dios, de amar a Dios, de seguirle a Dios y de servirle a Dios. De nada me vale que sea un doctor, un abogado, un ingeniero, un máster, lo que sea. Si no tengo a Cristo, eso es basura. Amén. Eso es basura. Porque a través del conocimiento secular la gente no conoce a Dios. El hombre se hace más altivo, más arrogante, más prepotente, más orgulloso. ¿Sí o no? Pero gloria a Dios que sí hay jueces, que sí hay abogados, ingenieros, doctores, inclusive dentro de la milicia, personas de grado superior, el grado de la oficialidad, y también personal de tropa, que no se avergüenzan de testificar la fe de Cristo, que no se avergüenzan ante el almirante, el general o ante su jefe, quien sea, de decir: Dios le bendiga, Cristo le ama. Hazte hecho, hermanito, para la gloria de Dios, servidor de Cristo, porque para arriba voy, no para abajo. Y no me avergüenzo de ser cristiano, porque Cristo me salvó y me sacó del lodo cenagoso, de la potestad de las tinieblas, y me ha trasladado el reino de su amado para darme vida eterna. Eso es lo más grande en esta tierra, iglesia. La salvación es más grande que sacarse el premio gordo del loto. Amén, iglesia. Porque no hay precio para la salvación. Entonces, las Escrituras me enseñan de que nosotros debemos creer a su palabra. Jesús la tocó y la enfermedad le dejó, se fue. Porque cuando vino el pecado a la tierra, el pecado trajo 3 maldiciones. El pecado trajo muerte, el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo miseria, pobreza. Eso trajo el pecado. Entonces, la enfermedad es causada por una desobediencia. Aunque hay enfermedades naturales, pero la mayoría son enfermedades causadas por espíritus inmundos. Entonces Jesús la toca y la enfermedad se va. Inmediatamente dice que se levantó y le servía. Usted debe ser un cristiano de servicio a Dios. Usted debe preocuparse por servir a Dios. ¿Cómo comienzo sirviendo a Dios? Orando por las almas, orando por los perdidos, por los apartados, por los hogares, por los niños abandonados, por los enfermos, por los presos, por el mendigo, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, por el desamparado, por las autoridades, por los gobiernos. Orando por las personas que no conocen a Jesús y que van camino al infierno. Amén, iglesia. Así comienzo sirviéndole a Dios. No es solo predicar, primero orar, porque primero la batalla se la gana de rodillas. Amén. Usted quiere ganarse a su jefe, ore por su jefe. Usted quiere ganarse a su familia, ore por su familia. Usted quiere ganar a sus padres, quiere ganar a sus hijos, a su esposa, a su esposo para Cristo, a sus compañeros, ore por ellos, ayune por ellos, interceda por ellos. Va a ver que Dios le va a usar. Amén. Pero el problema es que ni por nosotros oramos siquiera. ¿Cuántos se levantan a las 5 a orar conmigo en la transmisión? Son pocos los amenes, ¿sí vio? ¿Ah? A ver, ¿cuántos se levantan a las 5 a orar? Pero se levantan a orar, no es que ponen la transmisión y siguen acostados roncando. Se levantan de la cama, se lavan, se asean, se ponen bien bonitos, cogen su peniel, su Biblia y a clamar, a interceder. Amén. Eso es lo que usted tiene que hacer. No, sí, pastor, me conecto. Claro, está acostado, está yo. Qué bonito, y que yo estuviera también, me acuesto, pongo entre hermanos, vamos a orar. No me proyecto a mí, proyecto la pared y pongo una música de fondo y ni siquiera me escuchan ustedes orar. De repente escuchan que yo ronco nada más. Entonces eso es una mentira, eso es engañarnos. Orar es que usted, la oración de las 5 de la mañana es una oración que marca el día. Es una oración donde usted toma dominio del día. Usted toma dominio, toma el control del día y lo presenta a Dios para que sea un día de bendición fructífero, un día próspero, un día de bendición y de protección en las manos de Dios, para que Dios me guarde del peligro y del mal, porque cada día el diablo planifica su propio mal. Así dice la Biblia, Mateo 6. Amén.
Cada día trae su propio mal, dice en Mateo 6. Cada día el diablo planifica algo malo contra usted y su familia. Por eso hay que orar. Por eso hay que levantarse. El orar a las 5 es que usted toma el control y el dominio y desbarata todo plan de Satanás contra su vida, contra su matrimonio, contra sus hijos, contra su salud, contra su finanza, contra todo lo que usted vaya a hacer. Dios bendice su salir y Dios bendice su entrar. Amén. Y Dios bendice todo lo que usted emprende, porque usted está honrando al Padre. Usted le está dando la primicia. Eso se llama dar primicias a Jehová. Primicias espirituales y primicias materiales. Las primicias espirituales de cada día es que usted, antes de toda labor, antes de toda actividad, usted dobla rodilla y se presenta al Padre. Y presenta el día, presenta toda actividad y pide que el Señor desbarate los planes del diablo y que el diablo no prospere en su maldad contra usted. Que Dios guarde su casa, su familia. Que Dios lo libre del todo peligro, accidente, tragedia, robo, sicariato, secuestro. Y Dios lo va a guardar. Dios lo va a guardar. Pero cuando no nos levantamos, entonces el diablo dice: este no oró hoy día, este no clamó, este no se cubrió con la sangre de Cristo hoy día. Este es el día para cogerlo. Amén, iglesia. Entonces este camino es un camino de batalla, es un camino de guerra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, iglesia amada, Jesús, cuando sanó a la suegra de Pedro, la suegra se levantó y le servía. Cuando usted ore por sanidad, porque el dardo de la enfermedad le va a tocar, le va a enfermar, porque hacia allá apunta el enemigo. Va a venir el dardo, va a venir la enfermedad, va a venir la dolencia. Pero y Padre, tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre pondremos manos sobre enfermos y sanarán. Y si usted está solo, coja aceite, usted póngase la mano, porque usted tiene el Espíritu Santo. ¿O no es verdad? Padre, en el nombre de Jesús me unjo con aceite, me declaro sano por las llagas de Cristo, sano. Fuera toda enfermedad y dolencia. Gracias, estoy sanado. Se fue el dolor, ya no está el síntoma, ya no está en mí, desapareció. Gloria a Dios, aunque sienta el dolor. Se fue, ya no está. Y usted mantiene la fe y mantiene la palabra y está peleando y está orando hasta que Dios le da la victoria. Sométete a Dios, resiste al diablo con la palabra y el diablo va a huir. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? El diablo va a huir. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar por todos los que estén presentando algún problema de dolor en su cuerpo, en sus órganos, en sus extremidades, donde sea. Venga. Y si no es usted la persona enferma y tiene algún familiar enfermo, pase para que usted interceda por esa familiar. Le vamos a ungir con aceite. La Biblia así manda, ungir con aceite para que el enfermo sea sanado. Dios ha puesto en mi corazón que estos dos servicios lo dedique a la palabra de la sanidad. El pueblo tiene que tener fe para recibir sanidad. Pase, venga, créale al Señor, créale, pase adelante. Gloria a Dios. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted haga como que el Señor está delante suyo, aunque aquí está el Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio, Él está aquí, Él está al lado suyo, Él está frente a usted. Pero Jesús le hace una pregunta. Usted viene a Jesús y Jesús le dice a usted: ¿qué quieres que yo te haga? La pregunta que le hizo a aquellos ciegos: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué le responde usted? Vamos, exprese, le diga: Señor, yo quiero que me sanes esta dolencia. Manifieste su dolencia, manifieste su problema. Vamos, acciona la fe. La oración es un diálogo, la oración es una conversación con el Salvador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús al frente de usted le dice: hija, hijo, ¿qué quieres que yo te haga? Usted dígale: Señor, yo quiero. Los ciegos dijeron: yo quiero que reciba la vista.
yo quiero que me des la vista, me dé la visión, recibir vista. Y la segunda pregunta que el Señor le hace a usted, ya presentó su petición. La segunda pregunta el Señor le hace: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Vamos, respóndaselo. Responda, diga: Señor, yo creo. Accione la fe, active la fe. Vamos, active la fe. Vamos, active la fe. Diga: Señor, yo creo que tú tienes el poder para sanarme. Diga: yo creo, porque tú llevaste mi enfermedad, porque tú llevaste mi dolencia en tu cuerpo en el madero, y tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanada. Diga: yo soy sanado. Diga: yo creo esa palabra. Diga: yo creo lo que tú hiciste en la cruz. Yo creo que tú eres mi salvador. Vamos, hable fe. Diga: yo creo que tú eres mi salvador. Hable fe. Active la fe, accione la fe, ejercite la fe. Diga: Jesús, yo creo que tú eres mi sanador. Yo creo, diga, que tú eres mi libertador. Yo creo que tú eres mi salvador. Yo creo que tú llevaste toda mi enfermedad, toda mi dolencia. Diga: y yo vengo a ti para echar mano de la vida eterna. Vamos, abra la boca. Diga: yo creo, yo vengo a ti para echar mano de la vida eterna. Yo vengo a ti, Señor, para que me sane, para que me toques y me sane. Diga: como tocaste la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Diga: Señor, tú tocaste a la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Tócame, Señor, y la enfermedad se va. Diga: tócame, Señor, ahora y la enfermedad se va. Oh, Mashokamai, Indarabasoja, Indarabasaja, Indarabasoa. Espíritu Santo, toca, tócalo, tócalo. Aplico las llagas, toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma, todo malestar, todo lo que está infectando, inflamando los órganos, los cuerpos, las células, las neuronas, Padre. Ahora mismo el útero, el riñón, el hígado, la próstata, Padre, la vejiga, el colon, las articulaciones, la columna, la cervical, el corazón, oh Dios amado, la visión, la audición, amado Dios, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Ama Saharay, Jesús te toca, Jesús te toca, Jesús te toca. Recibe el toque de Dios. Conforme tu fe, te dice Dios, se sana. Conforme tu fe, te dice el Señor Jesús, sé sano ahora, sé sano. Vamos, habla fe. Diga: soy sano por tus llagas. Diga: soy sano por tu llaga. Vamos, declárelo. Diga: soy sano por tu llaga. Oh, maramazoquete, indaramazoa, soy sano. Vamos, diga: soy sano. Hable fe. Voy a pasar por ustedes, ungiéndole con aceite, declarando la promesa. Estas señales seguirán. Estas señales seguirán. En mi nombre pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Me muevo poniendo manos sobre ustedes con aceite ungido y desato la palabra de fe. Desato la palabra de fe. Amazokamai. Ahí confiéselo. Ahí declárelo. Diga: gracias, Señor, estoy sano. Vamos, diga: estoy sano. Lo que harás en mí. Yo creo en ti.
Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame, y de tu unción, Dale gloria a Dios, levante mano al cielo. quémame, Vamos, vamos, adore a Dios. Adórelo, adórelo. Y yo anhelo, Adórelo. anhelo tu presencia. Declare victoria en el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti, Yo quiero más de ti. más de Yo tengo sed de ti. Hambre de ti. Hambre de verdad. Hambre de justicia. Sed de justicia. Sed de verdad. Hambre de la vida de Dios. Vida abundante. Vida abundante para tu pueblo, Padre. Abarabacatama. Un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de fe te pido para mi hermano, mi hermana, para cada esposo, esposa, madre, padre, hijo. Un nuevo nivel de fe sobre tu pueblo. Espíritu Santo, que estas señales sigan a tu pueblo. Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo, ven tu amor. Recibe el fuego Y del como Espíritu. llama de Fuego fuego, sanador, Espíritu fuego Santo, sanador, de tu fuego unción, sanador, yo quiero fuego más, sanador. Señor. Y Jesús como te llama sana, de fuego, fuego sanador, Espíritu órganos Santo, nuevos, arterias de tu nuevas, unción. células nuevas, neuronas nuevas, Yo hígado quiero nuevo, más de útero ti, nuevo, riñón nuevo, vejiga más nueva, de próstata nueva, articulaciones nuevas, pulmones más nuevos, de neuronas nuevas, en el nombre de Jesús. más de ti. En el nombre de Jesús, Yo recibe. quiero más de Vamos, recibe, créelo. Lo recibo, dilo recibo. Dilo recibo. Dilo recibo. Yo quiero más Dilo de recibo. ti, Eres sanada. más Conforme de tu fe sea hecho. Conforme creíste lo recibes. Conforme crees. Conforme crees. Conforme crees. Cree. Cree. Cree y verás la gloria de Dios. Cree que Jesús es tu sanador. Nombre de Jesús. quiero más de ti. Créelo. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Vamos, dile gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Honro tu nombre, Jesús. Honro tus llagas, diga. Honro tu sangre. Por tu sangre soy libre. Por tus llagas soy sano. Honro esas llagas. Honro esa sangre. Honro ese nombre que sobre todo nombre es Jesucristo. Estoy sana, diga. Estoy sano, diga. Jesús lo hizo. Vamos, diga, yo lo creo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Vamos, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Ahamay. Y marabasojalá. Abarabasokenei. En el nombre de Jesús. Hecho está. Declare lo hecho. Tome su asiento.